Buenos días, pues vamos con la sesión de hoy miércoles 10 de junio y lo que vamos a hacer pues es resolver los ejercicios que os propuse el viernes 5 de junio. En el primer ejercicio tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto x igual a 1. Entonces nuestro primer paso pues va a ser calcular f de 1. No tengo más que cambiar la x por 1 y me queda 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Y esto es 1 más 2 menos 1 y esto es 2. Entonces ya sabemos que el punto por el que va a pasar la curva, perdón, el punto por el que va a pasar la recta es el punto A 1,2. Y ahora voy a sacar la dirección de la recta, su pendiente, porque la pendiente sé que es f' de 1. Entonces, para calcular f' de 1, lo primero calculo f' de x, que sería 2x más 2, y lo segundo ya calculo f' de 1. Cambio el 1 y sería 2 por 1 más 2. Esto es 4. Entonces, una vez que tengo la pendiente y tengo el punto, vamos a calcular la recta. La recta yo sé que es una ecuación de la forma y igual a mx más n. Y ahora cambio la y por la coordenada y del punto. M por la pendiente que he obtenido. X por la coordenada x del punto. Y calcularé n. Y así tendré 2 es igual a 4 por 1 más n. 2 es igual a 4 más n, paso el 4 restando, n es igual a menos 2. Por lo tanto, la ecuación va a ser y igual a 4x menos 2. Vamos con el segundo, en el que me dicen que derive estas tres funciones de aquí. Vamos a por la primera, que es un cociente, por lo tanto, f' de x es, en el denominador escribo el denominador elevado a 2, x cuadrado menos 1 elevado a 2, y el numerador sería, vamos a ver, vamos a ello. Derivada del numerador, 6x, por denominador sin derivar, x cuadrado menos 1, menos derivada del numerador, perdón, numerador sin derivar, 3x cuadrado menos 2, por derivada del denominador, 2x. Vamos a simplificar un poquito el numerador y me quedaría 6x elevado a 3 menos 6x, menos 6x elevado a 3, menos por menos más, 4x. Partido de x cuadrado menos 1 elevado a 2. Y esto nos da menos 2x, porque 6x menos 6x 0, y menos 6x más 4x menos 2x partido de x cuadrado menos 1 elevado a 2. En el segundo, ¿vale? Tenemos que derivar un producto x por e elevado a x, ¿vale? Pues f' de x será derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, e elevado a x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, que es e elevado a x. Esto lo puedo dejar así, o puedo sacar factor común e elevado a x y dejar e elevado a x por 1 más x. Y vamos por el último, en el que tenemos una función compuesta. Entonces, f' de x es la derivada de la función exterior, la derivada del coseno sería menos seno, pero aplicado sobre la función interior, 3x partido por x cuadrado más 2. Y ahora, por la derivada de la función que está dentro, que sería un cociente. En el denominador, x cuadrado más 2 al cuadrado, y en el numerador, derivada del numerador, 3, por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por 2x, que sería la derivada del denominador. Entonces esto va a quedar menos seno de 3x partido por x cuadrado más 2 por el denominador, lo dejo exactamente igual, x cuadrado más 2 elevado a 2, pero aquí me va a quedar 3x cuadrado menos 6x cuadrado menos 3x cuadrado.
Y ahora 3 por 2 más 6. Y ya lo tenemos. Vamos con el siguiente. Que nos dicen, estudia la monotonía de esta función de aquí. ¿Vale? Pues para estudiar la monotonía lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada. Vamos a derivar f' de x es 3x cuadrado más 6x. Pues vamos a estudiar el signo. Para ello, cogemos f' de x y lo igualamos a 0. Es decir, vamos a resolver 3x cuadrado más 6x igual a 0. Saco factor común 3x, por ejemplo, y me queda x más 2 igual a 0. Y de aquí obtengo dos soluciones. Obtengo las soluciones x igual a 0 y x igual a menos 2. Vale, pues aquí vamos a tener los extremos relativos. Y ahora lo que hacemos es estudiar el signo de la derivada. Aquí pongo f', aquí pongo el menos 2 y aquí pongo el 0. Como el coeficiente de x cuadrado es positivo, los signos van a ser más, menos, más. Y ya podemos indicar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f. En los intervalos donde la derivada es positiva, la función va a ser creciente. Por lo tanto, f creciente desde menos infinito hasta menos 2, unión 0 más infinito. Y f decreciente donde la derivada es negativa, es decir, desde menos 2 hasta 0. Vale, pero ahora tenemos que indicar los máximos y los mínimos relativos. Yo sé que en x igual a menos 2 va a estar el máximo, porque la función deja de ser creciente y pasa a ser decreciente, y en x igual a 0 va a estar el mínimo, porque la función deja de ser decreciente y pasa a ser creciente. Pero tanto el máximo como el mínimo es un punto del plano, y me falta por averiguar la segunda coordenada. Para eso me tengo que ir a la expresión analítica de la función y sustituir tanto el menos 2 como el 0. Entonces, ahora ya para terminar, vamos a calcular f de menos 2, que sería menos 2 elevado a 3, más 3 por menos 2 elevado a 2, menos 1. Es decir, menos 8 más 12 menos 1. Y menos 8 más 12 menos 1 sería menos 9, esto es 3. Y f de 0 sería 0 elevado a 3 más 3 por 0 elevado a 2 menos 1, es decir, menos 1. Luego ya puedo afirmar que el punto A menos 2, 3 es el punto donde x vale menos 2, es el máximo. Máximo relativo. Y el punto B, 0 menos 1, es el mínimo relativo. Y ya con eso pues tenemos estudiada la monotonía de la función. Y vamos a por el último ejercicio, el ejercicio 4, en el que nos piden que calculemos este parámetro A para que esta función sea continua. Esta función solamente presentaría problemas en el 0, que es el denominador de la parte algebraica y es el cambio de una función a otra. Luego vamos a ver qué pasa en x igual a 0 y vamos a forzar para que la función sea continua. Entonces, por un lado tenemos que f de 0, si x vale 0, la función vale a, y por otro lado tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que tanto si me acerco con la izquierda como por la derecha me acerco con esta función de aquí. Es decir, esto es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más x partido de x. Esto es el 0 partido de 0, que es una indeterminación que podemos resolver de manera muy sencillita. Vamos a sacar factor común x. Límite cuando x tiende a 0 de x factor común x más 1 partido de x.
Esto es el límite cuando x tiende a 0 de x más 1, y esto es 0 más 1, que vale 1. Entonces, la función es continua, f es continua, si f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Es decir, si a es igual a 1. Y ya con esto tenemos los ejercicios resueltos. A continuación os pondré otra hoja de ejercicios para que sigáis practicando. Pues ánimo y suerte con el trabajo.